¿Cómo están, estudiantes? En esta ocasión vamos a tratar el tema de termología. La termología es la parte de la física que estudia los fenómenos en los que interviene el calor o la temperatura. Acompáñame a analizar un poco más respecto a este tema. Dentro de este tema existe un concepto llamado capacidad calorífica, y esta se define como la cantidad de calor o energía requerida para cambiar una unidad de temperatura de una sustancia con una unidad de masa específica. Trataré de definir esto un poco más. La capacidad calorífica es la cantidad de calor o energía requerida para cambiar un grado centígrado de temperatura de una sustancia de 1 gramo de masa. Si aún no te queda claro, a continuación expondremos 2 ejemplos para tratar de aclarar tus dudas sobre este concepto. La capacidad calorífica va muy relacionado con algo denominado calor específico. Veamos 2 ejemplos de calor específico de una sustancia o capacidad calorífica específica de una sustancia. Primeramente observaremos al agua. Necesita 217 décimas de calorías de energía para que 1 gramo de agua cambie 1 grado centígrado de temperatura. Y del siguiente ejemplo, la sustancia es oro. Y el oro necesita 31 centésimas de calorías para que 1 gramo de oro cambie 1 grado centígrado de temperatura. Si tú observas estos 2 ejemplos, te darás cuenta que el agua necesita más energía que 1 gramo de ella cambie 1 grado centígrado, a comparación del oro, que necesita menos energía para que 1 gramo de ella cambie 1 grado centígrado. Veámoslo más específicamente. Cuando tú colocas agua en un recipiente sobre el fuego, pueden pasar, supongamos, 3 segundos sobre él, y te das cuenta que al meter tu dedo en el agua, a pesar de haber estado 3 segundos sobre el fuego, no te quemas. Y si tú colocas oro sobre el fuego por esos mismos 3 segundos y quieres tocar el oro, sentirás que te quema en automático, porque el oro necesita menos energía para poder cambiar su temperatura, y el agua necesita más energía para poder cambiar su temperatura. Y esa energía absorbida por ambos elementos, en los ejemplos, se les conoce como calor específico de una sustancia. Ahora bien, recordemos un poco del video anterior en el cual definimos el concepto de calor, que en este caso la variable que se utiliza para reconocerla es una Q mayúscula. Y recordamos que la definimos como la energía que se transfiere de un cuerpo con mayor temperatura a otro cuerpo con menor temperatura. Y sus unidades de medida del calor son las calorías, los BTUs y los joules. Ahora bien, la fórmula para determinar el calor es: calor es igual a calor específico por masa por incremento de temperatura o variación de temperatura. A continuación, vamos a implementar la fórmula de calor, lo que dice de la siguiente manera: 500 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 18 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 12.000 calorías? Recopilemos los datos. Masa del hierro es igual a 500 gramos. Temperatura inicial es igual a 18 grados Celsius. Calor absorbido por el sistema, 12.000 calorías. Calor específico del hierro, 113 décimas de calorías sobre gramos por grado Celsius. Y nos piden determinar la temperatura final. La fórmula que hay que utilizar es la del calor, que es igual a calor específico por masa por variación de temperatura. Despejemos la temperatura final, ya que es la incógnita. Por lo tanto, sustituyendo la variación de temperatura tendremos calor es igual a calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. El siguiente paso es despejar temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, calor específico por masa está multiplicando a la variación de temperatura. Y esas dos variables
pasarán al otro término dividiendo el calor, quedando la expresión matemática hasta aquí de la siguiente manera. Calor sobre calor específico por masa es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y vemos que la temperatura inicial está restando a la temperatura final. Por lo tanto, pasaremos a la temperatura inicial con signo positivo al siguiente término. Y quedará la expresión matemática calor sobre calor específico por masa. Esto más temperatura inicial es igual a la temperatura final. Ordenando la expresión matemática tendremos temperatura final es igual a calor sobre calor específico por masa. Esto más temperatura inicial. Procederemos a sustituir los valores en la expresión que acabamos de obtener y tendremos 12.000 calorías sobre 113 décimas de calorías sobre gramos, grados Celsius, que multiplica a 500 gramos de hierro. Todo este resultado se sumará a 18 grados Celsius. Esto da como resultado 230.39 grados Celsius. Y así es como se aplica la expresión matemática de calor en un ejemplo propuesto. Te invito a que ejercites buscando otros ejercicios en las bibliografías sugeridas. Dentro de la termología se encuentra un término llamado equilibrio térmico. Y para saber un poco más respecto a esto, enunciaremos la llamada ley de intercambio de calor, que dice que en cualquier intercambio de calor efectuado, el calor cedido es igual al calor absorbido. Y esto se expresa de la siguiente manera. El calor perdido, que en este caso tendrá un signo negativo, es igual al calor ganado. Sustituyendo el calor tendremos menos calor específico por masa por variación de temperatura es igual a calor específico por masa por variación de temperatura. Ahora bien, si tú notas, el calor perdido, como te había dicho, tiene un signo negativo. Y para que ese signo negativo no afecte a todas las variables de la expresión del calor perdido, haremos lo siguiente. Calor específico por masa. Y aquí la variación de temperatura la colocaremos de la siguiente manera. Primero, la temperatura inicial menos la temperatura final. Y con esto justificamos el signo negativo para toda la ecuación del calor perdido. Y esto será igual a calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cómo implementar la ecuación de la ley de intercambio de calor en un ejercicio? El problema dice de la siguiente manera. Una barra caliente de cobre, cuya masa es de 1.5 kilogramos, se introduce en 4 kilogramos de agua, elevando su temperatura de 18 grados Celsius a 28 grados Celsius. ¿Qué temperatura tiene la barra de cobre? Como siempre, obtendremos los datos. La masa del cobre es igual a 1.5 kilogramos. La masa del agua es igual a 4 kilogramos. Temperatura inicial analizando el problema es 18 grados Celsius. Y la temperatura final es igual a 28 grados Celsius. El agua, su temperatura inicial era de 18 grados Celsius, pero no se indica en el problema cuál era la temperatura del cobre. Por lo tanto, la temperatura inicial del cobre es la que vamos a determinar. Esta será la incógnita del problema. Si observamos el problema, ya no nos da a conocer más datos. Así es que analizando las fórmulas, observamos que debemos tener los calores específicos del cobre y del agua. Así es que los estableceremos buscándolos en la tabla de valores específicos. Y los valores son 93 centésimas de calorías por gramos grados Celsius para el cobre y 1 caloría sobre gramos grados Celsius del agua. Procederemos a establecer la fórmula y sustitución para solucionar este problema. Recordemos que menos el calor perdido es igual
a calor ganado en el sistema. Esto quiere decir menos el calor perdido por el cobre es igual al calor ganado por el agua. Ahora bien, la masa del cobre por el calor específico del cobre, por la temperatura inicial del cobre, menos la temperatura final del cobre. En este punto, recuerda por qué establecemos primero la temperatura inicial en la variación de temperatura. Y esto es igual a la masa del agua por el calor específico del agua que multiplica a la temperatura final, menos la temperatura inicial del agua. Sustituyendo los valores, tendremos 1500 gramos por 93 centésimas de calorías por grados Celsius, que multiplica la temperatura inicial del cobre, que es la incógnita, menos 28 grados Celsius, que es la temperatura final del cobre. Esto es igual a 4000 gramos por una caloría por grados Celsius del agua, que multiplica a 28 grados Celsius, que es la temperatura final del agua, menos 18 grados Celsius, que es la temperatura inicial del agua. Realizando las operaciones correspondientes tendremos 139.5 calorías grados Celsius, que multiplica a la temperatura inicial del cobre, menos 28 grados Celsius. Esto es igual, realizando las operaciones del calor ganado, 40.000 calorías. Ahora bien, multiplicaremos 139.5 calorías grados Celsius por la temperatura inicial del cobre y multiplicaremos 139.5 calorías grados Celsius por 28 grados centígrados, y esto va a ser igual a 40.000 calorías La multiplicación de 139.5 por 28 grados Celsius nos da 3.906 calorías con signo negativo en el término del calor perdido. Pasándolo al término del calor ganado, pasaría con signo positivo. Despejando la temperatura inicial, ya que 139.5 calorías grados Celsius está multiplicando, esto va a pasar al siguiente término dividiendo. Sumando 40.000 calorías más 3.906 calorías es igual a 43.906 calorías. Entre 139.5 calorías sobre grados Celsius. Y esto va a ser igual a 314.7 grados Celsius, es decir, esa es la temperatura inicial del cobre antes de que se mezcle con el agua y que juntos alcancen la temperatura final de 28 grados Celsius. Espero que te haya quedado claro cómo implementar la ley de intercambio de calor o el equilibrio térmico. Te invito a que te suscribas a mi canal.